En realidad sí, o sea, la ley de emergencia en discapacidad es una ley que se presentó para que se cumplan las leyes que ya estaban. Agrego a esto que bien vos explicabas. Y esta noticia que circuló hoy, es importante que podamos aclarar que en realidad es un amparo favorable a una familia que presentó esta situación. Es una familia que tiene 2 niños con discapacidad y este juez resolvió que este veto no se aplicara, pero es para una situación puntual. Sí es re importante porque está sentando un precedente y está poniendo en valor todos los derechos vigentes de las personas con discapacidad, que son los fundamentos que el juez expresa en su sentencia. Nosotros de todas maneras tenemos puesta todos nuestros ruegos en que el día miércoles al mediodía se hace una sesión especial de diputados nacionales donde se vuelve a plantear la ley de emergencia en discapacidad que ya fue aprobada por ellos. Recordemos que esta ley fue aprobada por diputados, fue aprobada por senadores, después el señor presidente la vetó, por lo tanto tiene que volver a tener su tratamiento. Así que esperamos ansiosamente que tanto los diputados como las diputadas vuelvan a votar, estén presentes principalmente, y vuelvan a votar de la misma manera, o inclusive aquellos que votaron de manera negativa hayan recapacitado y se den cuenta la importancia que tiene esta ley en general para todas las personas. Gabriela, ¿podemos repasar qué era lo que decía esta ley que fue aprobada y vetada por el presidente Milei? Bueno, básicamente implementaba una pensión por discapacidad, lo cual, o sea, por supuesto, como toda ley, después hay que reglamentarla, habrá que ver cuáles serían los requisitos para que cualquier persona con discapacidad podría acceder a esto. En el caso de los que nos compete un poco más a nosotros, recuerdo que yo presido la UNDIFE, que es la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad, que está integrada por 47 organizaciones e instituciones de centro norte de nuestra provincia. Por lo tanto, esta ley es de suma importancia porque plantea un incremento en los aranceles bastante importante. Recuerdo que los aranceles no tienen incremento desde diciembre del año 24. Al día de hoy no han tenido ningún tipo de incremento. Por eso la importancia, porque acá se haría un ajuste único, tomando en cuenta las diferencias de costo de vida de los últimos meses de la gestión del presidente Fernández, y tomaría todo el año. A eso se le restaría los incrementos que se dieron en el 2024 y se aplicaría ese porcentaje de incremento y después un incremento mensual según costo de vida. ¿Resuelve? No resuelve porque hay un estado de financiamiento tremendo, pero ayudaría un montón y de alguna manera regularizaría. Y esto indirectamente viene a garantizar, por supuesto, que las personas con discapacidad puedan acceder a todos los apoyos y ajustes necesarios para manejarse todos los días de su vida. Claro, digo, vos sos una defensora de los derechos de las personas con discapacidad desde hace muchos años y haces un trabajo que ya es reconocido en la sociedad santafesina. Pero digo, en definitiva, el planteo del déficit que necesita el gobierno mantener a nivel nacional, pero también esta cuestión de que había muchas personas con certificados truchos que no eran discapacitadas. Digo, ¿no hubiese sido más fácil hacer un relevamiento para ver quién realmente era discapacitado o no antes de cortar todos los servicios? Bueno, en realidad, o sea, lo que vos estás referenciando en relación a las pensiones, por ejemplo, que fue lo que se utilizó como una herramienta para desprestigio de las personas con discapacidad. Se hizo a través de auditorías que realmente no tenían mucho sentido, porque si bien dicen que se dieron de baja un montón de pensiones, realmente yo no conozco ningún caso que se le haya dado de baja la pensión, y sí conozco casos de personas con discapacidad que tuvieron que ser trasladadas en ambulancia para llegar a la auditoría y que los profesionales indicados para hacer la auditoría ni los miraran siquiera. Con todo lo que significaba, pues estamos hablando que si una persona se traslada en ambulancia, indudablemente es porque no puede hacerlo de otra manera y con un costo importante para la persona con discapacidad o su familia.
Por otra parte, estamos padeciendo, si se quiere, un montón de agravios innecesarios. Como por ejemplo, si ustedes recuerdan, haber utilizado o intentar que se aplique un baremo para evaluación de las personas con discapacidad, donde se refería a idiotas, débiles mentales. Y bueno, como decís vos y decías recién, yo hace mucho tiempo que estoy en esto, y estoy en esto porque tengo mi hijo con discapacidad, mi hijo más grande. Y realmente, como madre, escuchar que a un hijo le digan idiota, débil mental, es un horror. Después también tenemos que recordar que también estos últimos días se reflotó, porque hay una cuestión judicial en el medio, el trato a ese niñito Ian, de 12 años, que lo que él hace es informar sobre el autismo, aclarar qué siente él, qué le hace bien, qué le hace mal, y lleva un montón de información, todo lo que él cuenta desde su propia vivencia y en primera persona. Y realmente a ese niñito se lo trató que era utilizado por la oposición, o sea, un niño que realmente es muy conocido en los medios, porque realmente eso es lo que él hace y sirve un montón. Y bueno, y así después de decir que bueno, que llegó un momento que era como decir persona con discapacidad igual a delincuente, una radiografía de un perro, o sea, un montón de agravios que son totalmente innecesarios y que no tienen absolutamente nada que ver cuando hablamos de un ajuste. Más allá que acá lo que estamos hablando, que son derechos que están siendo vulnerados. Bueno, Gabriel Arturo Chipi charlando con nosotros. Máximo, ¿tenés algo para consultar? ¿Hay algo que no te ha quedado claro de lo que estábamos charlando? Básicamente, a partir de lo que ha sido esta resolución judicial, que bien aclaraba nuestra entrevistada, Gabriela en este caso, que alcanza solamente a un caso particular que ha interpuesto este recurso de amparo, ¿qué sienten ustedes como familiares cuando escuchan al presidente o a su entorno decir que el veto es una cuestión política no justiciable? No, la verdad que vuelvo a decir lo que terminé de decir recién. Tenemos que hablar que acá hay derechos. Acá no tendría que estar en tela de juicio absolutamente nada. Todo lo que se está reclamando y todo lo que habla la ley de emergencia en discapacidad es para que se cumplan las leyes ya vigentes. Estamos hablando que Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde habla perfectamente cómo el Estado debe manejarse en relación a esos derechos, cómo debe velar por todo lo que tiene que ver en materia de todo lo que hace a la vida de las personas con discapacidad. Y hace mucho hincapié en la importancia de la cobertura de los ajustes razonables que necesitan las personas con discapacidad para desarrollar su vida. Cuando hablamos de las instituciones, hablamos que las instituciones son ese ajuste razonable en muchos casos, así como también lo es una rampa, lo que es tener un idioma accesible, lo que es tener previsto en toda situación que cualquier persona, más allá de su condición, no lo limite el exterior a esa persona. Si nosotros no tenemos una rampa en una esquina, estamos limitando a que una persona con silla de ruedas pueda tener una vida independiente, así de simple. Perfecto, gracias Oscar. Gracias señora, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.